Logra ver, por favor, estuve comprobando ahí el wifi. Sí, profesor, se ve correctamente. Ok. Listo. Vamos a pasar con la sesión de hoy día. Se llama Casuística, casos de estudio de liderazgo y formación de equipos de trabajo. En esta primera sesión tenemos, la clase pasada también hablamos sobre lo que es la responsabilidad, el compromiso y también las técnicas necesarias. Profe, Sí, dígame. sí, ya, ahora sí, ya me conecté, ahora sí, podemos iniciar. Ya, sí, ya están las diapositivas. Estamos hablando sobre la clase pasada, de que tuvimos también, digamos, unas anotaciones de las técnicas que podemos utilizar para que, digamos, los colaboradores puedan sentirse más a gusto con la empresa o, digamos, en este caso puedan comprometerse, ya que las sesiones pasadas también vimos que la gran consultora Galum Internacional, obviamente que ha hablado, es una consultora de más de 190 y tantos países y habló sobre la rentabilidad y sobre, digamos, cómo influye el compromiso en las empresas, ¿no? Por ejemplo, en América Latina, cerca del 21% en cada empresa son los colaboradores que se comprometen y cerca del 79% restante son obviamente los no comprometidos. Y eso, ¿qué es lo que hace en un equipo de trabajo como lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué valor es el que cumple, ¿no? Por ejemplo, la empresa, obviamente que ve, digamos, la rentabilidad en las inducciones, ve la rentabilidad en las capacitaciones, etcétera. Entonces, si en el equipo de trabajo vamos a ver todas las ventajas y desventajas asociadas a ello, especialmente cuando vemos que el equipo de trabajo no tiene un norte o no tiene unas metas, o no tiene unas metas adecuadas, ¿no? Ahora bien, en lo que respecta a lo que es este equipo de trabajo, vamos a ver que es un grupo de personas que persiguen un objetivo en común, ¿no? O sea, obviamente ven un objetivo en común, ¿no? Como empresa, y digamos, y miran, obviamente, la visión de la empresa, ¿no? Efectivamente, al ver, por ejemplo, en las clases pasadas, hemos también dado otros cursos de gerenciamiento de temas de seguridad y salud del trabajo, y vamos a ver de qué manera nosotros como implementadores en SCT vamos a ver a la empresa ya de manera global, ¿no? No necesariamente una empresa vamos a ir e implementar lo que es la normativa de la ley 29783 en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano, o lo que es la normativa voluntaria ISO 45001, ¿no? Para normativa, obviamente, internacional que también se hace en Perú. También se puede hacer lo que es en México, Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? Entonces, aquí podemos ver de qué forma se puede ejecutar ello, ¿ok? Entonces, también vimos, referente a, obviamente, a estos equipos de trabajo continuamente, que al asociarnos nosotros, por ejemplo, a una implementación, no necesariamente vamos solamente a, por ejemplo, implementar esa normativa, ¿no? Sino que tenemos que ver a la empresa como un organismo, ¿no? Tenemos que ver, por ejemplo, el organigrama completo, ver de una manera gerencial, ¿no? Porque nosotros, obviamente, algunos pueden ser gerentes, supervisores, ¿no? Supervisores que van a llegar a puestos gerenciales, jefaturales, ¿no? Y en todos estos casos tiene que ver la empresa de manera gerencial, no necesariamente solamente como implementadores ISO 45001 o de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Vamos a ver la ISO 9001, vamos a chocarnos con huella de carbono, también vamos a tener que interactuar con la ISO 9001 de calidad, ¿no? Entonces, ahí hay factores que entran a tallar, ¿no? Inclusive, aquí en Perú, tengo una colega, digamos, que salió premiada como líder, ¿no? Líder en lo que es, en este caso, de sexo femenino. Es la primera líder en lo que es este nivel de Perú, me parece, reconocida por la Unión Europea en sostenibilidad, ¿no? Es una colega, una ingeniera ambiental con estudios en España también. Obviamente ha venido al Perú y obviamente ha tenido, bueno, una expertise relacionada a sostenibilidad, ¿no? Ha pasado obviamente por un proceso de supervisión SOMA
de seguridad y salud y medio ambiente, y luego ha escalado y se ha especializado en sostenibilidad, ¿no? Y está dirigiendo lo que es la Corporación Industrias Camones, ¿no? De que hacen, fabrican telas, obviamente ecoamigables con el medio ambiente, porque ya cambió esto de los residuos sólidos, ahora ya la economía circular, no sé si han escuchado, producto del calentamiento global, ¿no? Que se está, digamos, de alguna forma disminuyendo todo lo que es el potencial de contaminación que hay por el CO2, ¿no? A nivel mundial. Entonces, para no llegar, digamos, al 1.5 grados centígrados que se puede aumentar el calentamiento global, ¿no? En base al dióxido de carbono, ¿no? Al CO2. Entonces, es ahí, en esta cumbre, donde obviamente esta líder de sostenibilidad me dice y me comenta, ¿no? El grado, qué tan amplio y qué tan complejo y específico e importante es el tema del liderazgo, ¿no? No tan solo ella como mujer, ¿no? Obviamente que el empoderamiento ahora se está dando en ambos sexos, ¿no? Masculino y femenino, ¿no? Pero el empoderamiento es clave, ¿no? Y le dije, ¿no? ¿Qué es lo que más como líder, obviamente ser premiada por la Unión Europea, ser premiada por varios organismos internacionales, aparecer en varios canales de televisión, ¿no? Promoviendo esa cultura ecoamigable en base a ingeniería y sostenibilidad? ¿Qué es el factor más importante para una mujer, no? Ya que acá hay muchas, obviamente, muchas señoritas, muchas mujeres que están, digamos, pueden estar en Soma, pueden estar, obviamente, como jefas o, digamos, escalando posiciones, ¿no? Y ella me dice, no, solamente es especializarte, obviamente, y tener una gran empatía, ¿no? Un gran trabajo en equipo, ¿no? Y le dije, porque este tema es el tema de hoy día, ¿no? ¿Cómo desarrollar un equipo firme, no? Y ella me dice, mira, todos los proyectos que yo hago, que son como 8 proyectos casi que estoy elaborando y por el cual uno de los tantos que he sido premiada por la Unión Europea, es porque tengo un gran equipo de trabajo, ¿no? Un gran equipo de trabajo que va a colaborar, son analistas de medio ambiente, analistas de sostenibilidad, y obviamente yo dije, pero ya, está bien, tienes un equipo de trabajo, ¿no? Pero el equipo tiene que ver un objetivo en común, ¿no? Tienen que sentirse motivados para que el proyecto funcione, porque por más equipo que tú tengas, ¿no? Hay también, por ejemplo, una de las desventajas cuando tienes un equipo es que se crea lo que es la holgazanería, ¿no? Que también les voy a decir más adelante, cuando ya los integrantes del grupo se aferran a los que, obviamente, personas que, digamos, saben un poco más y se dejan llevar por ello y ellos descansan, ¿no? Entonces también no hay una productividad asociada a ello, que vamos a explicarlo más adelante, ¿no? Entonces me dijo, primero tengo un equipo de trabajo fuerte, donde yo, como líder mujer de una gran industria peruana, le hago una meta, le trazo una meta a todo el grupo de trabajo y una visión a dónde queremos llegar como empresa. Primer punto, y es lo que el equipo de trabajo, y del punto número 1 que me dice, tener un objetivo común y acordar, firmar como un contrato, ¿no? Acordar y tener un objetivo común me hace a mí comprometerme, ¿no? Un objetivo común me hace comprometerme y vivir de esa visión y vivir de esa pasión en lograr ese proyecto, ¿no? Si yo encuentro un equipo de trabajo que no está apasionado por el proyecto, que no tenga el mismo objetivo y comparta objetivo con la líder del equipo, prácticamente el proyecto no se va a realizar, ¿no? Y va a demorar muchísimo. Asimismo, me dijo tener tareas asociadas, ¿no? Por ejemplo, en el día trazarte varias metas, ¿no? Por ejemplo, hay varias cosas. Por ejemplo, tenemos, para no salirme de la casuística, o en este caso que vamos a seguir más a continuación, para que nos quede tiempo de debate, me dijo que tareas definidas, ¿no? Por ejemplo, en el día hacemos una gran cantidad de tareas, ¿no? Pero también no sé si habrás escuchado el principio de Pareto, ¿no? Hacer del 80 un 20%, ¿no? Ya que si hacemos un 20% de nuestro trabajo total, pero viendo nuestros FODA, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, no tanto nuestras debilidades, ¿no? Ya que también son importantes, pero si nos concentramos en nuestras fortalezas y oportunidades, vamos a hacer singularmente lo que es Pareto, ¿no? Analizamos y nos fortalecemos en el 20% de todo lo que hacemos, pero que nos genere el 80% restante de productividad.
o sea, casi el 80%, ¿no? Utilizando solamente el 20% de nuestro tiempo o de nuestras actividades, vamos a generar un 80% de productividad. Entonces, ella me dice, principio de Pareto básico, ¿no? Pongo personal adiestrado y obviamente viendo las competencias que tiene, por ejemplo, analista. ¿Tú qué analista eres de sostenibilidad? Tú me haces la huella de carbono, tú me haces la huella hídrica. ¿Y por qué? Tú eres más rápido de las tablas Excel, tú eres más rápido en Word, aparte tú tienes más conocimiento especializado en ello. O sea, ella tiene que ver de manera integral a cada colaborador. No va a colocar a cualquiera que no domine el tema o porque lo contraten en la empresa no va a delegarle funciones, que netamente como ya está contratado, tiene que involucrarlos dentro. Entonces tiene que buscar como líder, obviamente, velar por el papel que el colaborador tiene que cumplir dentro de su equipo de trabajo y delegarle una función específica que vaya de acuerdo a sus fortalezas. Entonces, tienes que conocer tareas definidas, principio de Pareto, negociación con ellos, ¿no? Y ver de qué manera colocamos y delegamos. También tenemos que tener procedimientos explícitos, ¿no? Unos procedimientos básicos en el cual no me pregunten, dice esta colega que es líder, obviamente, de esta gran industria, me dice procedimientos explícitos, no dejar todo sobreentendido, ¿no? Siempre preguntar, entonces le da confianza al equipo, ¿no? Es como comentamos las clases pasadas, ¿no? Lograr que obviamente los jefes digamos, y los colaboradores de la línea de por abajo, digamos, de toda la pirámide organizativa, tengan ese grado de confianza, ¿no? Procedimientos específicos y buenas relaciones interpersonales con todos, ¿no? Buenas relaciones interpersonales es lo básico, ¿no? Porque si tú tienes buenas relaciones interpersonales, no puedes tú, digamos, conversar con ellos, ver tus vulnerabilidades, ver tus fortalezas, oportunidades, y obviamente no vas a trabajar, ¿no? Porque tú vas a trabajar con el compañero o el profesional que está a tu costado, ¿no? Entonces, gracias a ello, he hecho esta diapositiva, ¿no? En estos rasgos especiales que tiene esta líder, obviamente, de Industrias Camones, ¿no? Que quisiera a veces, me hubiera gustado invitarlas, ¿no? También, pero obviamente es una líder que tiene, o sea, muchos proyectos encima y obviamente hemos acordado estas diapositivas para poder hacer. Bien, el equipo deportivo, por ejemplo, me dicen como ejemplo, es una imagen muy poderosa, pero muchas veces está muy alejada de la realidad del trabajo de equipo en las organizaciones, ¿no? Lo que normalmente se denomina equipo consiste en realidad en un grupo, ¿no? Para conformar un equipo de trabajo. El grupo inicial debe evolucionar de su constitución hasta llegar a las siguientes características que les he dicho, ya en estas características de tener objetivo común, tarea definida, procedimientos explícitos y buenas relaciones interpersonales, ¿no? Ok, asimismo, bueno, como parte de los párrafos, digo, es un grupo de personas que persigue un objetivo en común y trabajan coordinadas, ¿no? Y que contribuyen con su talento, sus actitudes y su energía al trabajo, ¿no? Claro, el equipo dicen que es determinado un tipo de grupo en el que se desarrolla una conducta razonablemente eficiente, como le dije, ¿no? O sea, esta líder agrupaba a personas, obviamente, de diferentes especialidades, que todos sabían el mismo tema, pero algunos tenían un mayor grado de expertise profesional y son más rápidos, por ejemplo, hasta con la computadora, ¿no? Algunos se demoraban más, pero sabían otros temas más en conocimientos, otros sabían de forma más técnicos y más rápidos. Es ahí donde el líder tiene que ver dónde coloca a cada recurso humano valioso dentro de un grupo de trabajo, dentro de un equipo, ¿no? Es un equipo de trabajo. A ver, la siguiente diapositiva, bueno, y un alto grado de interdependencia, ¿no? O sea, asumir proyectos que obviamente pueden realizarlo solo, pero con un buen consejo de un profesional, ¿no? Ahora bien, tenemos lo que es las fases en la creación de un equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las fases de creación en un equipo de trabajo? Tenemos, por ejemplo, lo que es formación, ¿no? Durante esta primera fase, los componentes del equipo evalúan las normas del equipo, ¿no? Evalúan las normas del grupo e intentan definir los límites de sus tareas. En lo emocional se sienten ilusionados con el proyecto encomendado, ¿no? Aunque se conocen poco. Las relaciones son cordiales y todos ponen de su parte para evitar conflictos, ¿no?
Acá en la forma, es una primera fase, ¿no? Lo que es la parte formativa, ¿no? Donde se van a delimitar y evaluar las normas del equipo y definir los límites o el alcance de los proyectos que van a realizar, ¿no? Todos obviamente se sienten ilusionados con el proyecto, ¿no? Aunque se conocen poco, las relaciones van a ser cordiales y todos ponen de su parte, ¿no? Para evitar conflictos, ¿ok? Esa es la primera parte, ¿no? La conformación o la formación del equipo, donde tenemos que crear un ambiente colaborativo, un ambiente empático, ¿no? Obviamente, para que, obviamente, el equipo se sienta fortalecido, ¿no? Como una familia. Es la primera fase, ¿no? Y van a verse ahí las normas, ¿no? Es como, por ejemplo, tú tienes un grupo de WhatsApp, de repente tienes un grupo de WhatsApp de tu empresa, o etcétera, ¿no? Inclusive un curso, ¿no? Por ejemplo, y tienes que ver la normativa dentro del grupo para que, por ejemplo, alguien quiere publicar algo y tú dices, un momento, este grupo está hecho para recibir cierta información digamos, no queremos otra información que distorsione la misión o la visión que tiene el grupo, o no queremos que esta información perjudique algunas características fundamentales que queremos expresar como jefes o como, digamos, dueños de un perfil, ¿no? Digamos. Entonces, ahí lo que se busca es la formación, ¿no? Poner tus normas y poner, obviamente, límites en cuanto a la información, ¿ok? Ahí es lo primero, porque un grupo no puede estar sin normas y no puede estar sin límites, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un descontrol, un desgobierno, un caos, ¿no? Siempre va a haber normas y siempre va a haber límites dentro de un gran equipo de trabajo. También tenemos la agitación. En esta segunda etapa aparecen fricciones y maniobras para situar la posición que cada uno tendrá en el equipo, ¿no? Surgen las primeras dificultades, lo que origina respuestas emocionales, ¿no? Aparecen las primeras diferencias de carácter entre sus miembros, ¿no? Ahí es cuando pasa, obviamente, la etapa, como su mismo nombre, ¿no? Se agita. ¿Por qué? Porque hay fricciones ante las primeras dificultades que aparecen, ¿no? Eso surge, por ejemplo, cuando alguien es nombrado jefe de proyecto, ¿no? Y lo vamos a ver en un caso particular, cómo existen las fricciones profesionales, ¿no? Las fricciones de por qué, por ejemplo, me suben el cargo a ti y a ti no. De repente yo hice más, pero no sé por qué te han asumido a ti mejor que a mí. Entonces, hay fricciones y son las primeras respuestas y van a originar respuestas emocionales, nuestra capacidad de autocontrol, nuestra madurez como profesional, nuestra tranquilidad, nuestra paciencia, nuestra espera, nuestra confianza en nosotros mismos, ¿no? Para poder manejar las tensiones y los roces entre los miembros de un equipo de trabajo, ¿no? Ahí surge obviamente el papel netamente emocional de cómo vamos a responder ante un estímulo de fricción o de presión, ¿no? Ahí radica tus capacidades, ¿no? Que vas a desarrollar para poder soportar las presiones, ¿no? De un equipo de trabajo cuando, digamos, te puede presionar, por ejemplo, yo voy a ser el jefe y tú no te llevas con él, pero él te tiene que dar órdenes ahora, ¿no? Te tiene que decir, tienes que hacer esto en un tiempo, en una meta adecuada, en un tiempo adecuado y me lo tienes que entregar. Entonces, si a ti no te parece cómo te habla, ahí comienzan las primeras fricciones, ¿no? Cuando se ejercen cargos y responsabilidades dentro de un equipo de trabajo, cuando ya se pasa a la etapa formativa. Luego sigue lo que es la normalización. El tercer momento representa un momento para el cambio en el que se desarrolla la interdependencia dentro del grupo, ¿no? Mostrando a los miembros una buena voluntad para expresar sus opiniones e ideas constructivamente. Los participantes son conscientes de que están obligados a entenderse si quieren sacar el proyecto, ¿no? Obviamente lo que obliga a superar enfrentamientos personales, ¿no? Obviamente en la normalización, después de una agitación, después de a calmarse las aguas, lo que vamos a hacer es, obviamente como equipo de trabajo y como líderes de equipo de trabajo, dejamos todas las cuestiones personales a un lado, ¿no? O sea, y eso es lo que muchas personas a veces no dominan, ¿no? O no lo ponen en práctica en los trabajos o en los proyectos, porque a veces discuten con el jefe de proyecto, a veces discuten obviamente, con el segundo mando o el supervisor y patean el tablero, ¿no? Porque no me llevo con tal fulanito, porque el fulanito me miró mal, porque me hizo algo o una seña, otra cosa, dejamos de menos el proyecto, ¿no? Y en este caso, como líderes, obviamente no tenemos que dejar de lado el proyecto, ¿no? Tenemos que poner el proyecto por encima de todos nuestros defectos o quizás de todos los enfrentamientos personales que tengamos. Por más duro que parezca, tenemos nosotros que lidiar con ello y tenemos nosotros que, de alguna forma, apartarnos de esa cuestión emocional
para poder poner primero el proyecto, ¿no? Aunque cueste, aunque es difícil entenderlo así de manera conceptual, imagínate lo difícil que es entenderlo en la práctica. Y eso demora tiempo, demora caídas, ¿no? Ustedes van a tener muchas caídas en ello, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que se lleva mal o a la primera presión ya se vienen abajo, ¿no? Ya no quieren ni siquiera levantarse para el segundo o tercer round, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la visión ni la misión clara y no tienen las ganas, más que todo, de llevar a cabo este proyecto, no les motiva llevar este proyecto. Es por ello que a la primera presión, a la primera fricción que tienen con otro compañero, dejan el proyecto y patean el tablero, como se dice, ¿no? Pero ustedes como profesionales en liderazgo, y eso es lo que el liderazgo enseña en materia de seguridad y salud en el trabajo, de repente pueden tener, ¿sabes qué? Armamos un grupo de trabajo y estamos en la fase de normalización, donde tienen que reconocer, ¿no? Ya está el supervisor, ya está el presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya han formado un comité de seguridad, es una empresa de más de 20 personas, ¿ya? Y se forma el comité. Y en este caso, ¿cómo se elabora una investigación de incidente o accidente? ¿Cómo se elabora un proyecto de capacitación, ¿no? Y en este caso, donde la gente a veces discute, ¿no? Yo sé más que tú sabes más que yo, y se generan fricciones en la etapa de la agitación. Luego sigue la etapa de la normalización que estoy explicándole, y es cuando ya tú asumes un reto ya a nivel profesional y personal, ¿no? De liderazgo, ¿no? De liderar, obviamente, tus emociones en primer lugar, dándoles cabida primero al proyecto a realizar, ¿no? No tanto quizás las funciones personales, aunque cueste, obviamente, pero lo que más va a primar acá es que el proyecto se lleve a cabo, ¿no? Erlita Lara dice, sí, profesor, suele pasar que con la persona que nos llevamos mal, supuestamente nos ha tocado trabajar en grupo y hacerlo incómodo, pero de ello aprendemos a dejar los problemas atrás y seguir con los proyectos. Claro, obviamente, y ya tú vas, y aunque no lo creas, Arlita, es muy cierto, porque tú la primera vez te va a costar, ¿no? La primera vez seguramente pateas el tablero, ¿no? Como líder, o sea, no te consideras un líder, porque yo digo, aquella persona que se ejerce como líder, obviamente, ya se empodera en tener la capacidad de liderar sus emociones y sus comportamientos, ya no va a pensar como una cajita, ¿no? O sea, ya no va a pensar en nivel tan pequeño y hacerse víctima de una discusión, hacerse víctima de una fricción, ¿no? Sino va a decir, oye, ¿sabes qué? Dejo de lado mi ego, mi orgullo, otras cosas, pero el proyecto tiene que seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión está ahí, ¿no? La visión es el proyecto que tengo que realizarlo, y eso dice mucho de tu capacidad profesional, ¿no? Mucho de tu capacidad de madurez profesional, porque estás obviamente olvidando ciertas cosas o tratando de dejarlos afuera para poder obviamente desarrollar un proyecto que es en sí la materia que te han contratado o el por qué te han contratado. Entonces, Arlita, como dices, ¿no? Al comienzo puedes patear el tablero, segundo proyecto te va a costar, tercer proyecto ya te acostumbras, ya, o sea, obviamente el ser humano es adaptable, ¿no? Ya se acostumbra, obviamente, a no prestarle atención a cosas personales, obviamente que son cosas fuertes también, obviamente que pasan todas las personas, pero ya asumen ya el proyecto a nivel profesional, ¿no? Obviamente tienen que, obviamente, apasionarse por lo que están haciendo y poner como objetivo primordial la visión que tiene este proyecto, ¿no? Dejar atrás todas las cosas, digamos, de segunda línea, emocionales, por más duro que parezca, pero es así, porque si no, imagínate, ninguna empresa tendría productividad, por ejemplo, Volkswagen no tendría sus últimos autos, obviamente, de este año, tampoco Toyota, tampoco Hyundai, Mercedes-Benz, obviamente productos, etcétera, etcétera, de temas así, no tendrían ninguna clase digamos, obviamente, de metas profesionales, ¿no? En este caso, nosotros solo está en controlar las emociones del profesor y dar de conocer en qué momento voy a mostrar, claro. Y tan solo, aparte de controlar las emociones, está también, obviamente, en apasionarse por lo que estás haciendo, ¿no? En apasionarte, porque obviamente cuando tú estás concentrado en algo, a veces ya te da, a veces te da igual, obviamente, las cosas que tú peleas, pues las cosas fricciones, te da igual, porque tú obviamente estás concentrado en llegar a un punto, en un proyecto, es como cuando tú emprendes algo, ¿no? O de repente tú tienes un gran examen y te interesa tanto, que obviamente dejas las fricciones de lado y dejas todo, ¿para qué? Para cumplir
tu objetivo que tienes, ¿no? Es como en una guerra, ¿no? O sea, obviamente en la guerra tienes muchas distracciones, muchos, obviamente que están en peligro en tu vida, pero se prioriza, obviamente, el proyecto porque es nuestra meta. Así es Lidia Gavilán, se prioriza el proyecto para cumplir con nuestra meta, ¿no? Y quisiera bien, claro, obviamente, como son temas de liderazgo, en temas de seguridad en salud de trabajo vas a lidiar con eso, ¿no? Inclusive cuando formas parte del Comité de Seguridad en Salud de Trabajo, dicho sea de paso que es un comité de 20 miembros a más, obviamente, vas a formar, digamos, te van a escoger como presidente, te van a escoger como secretario, como vocal, ¿no? Y en estos casos tú vas a liderar y te van a dar proyectos de capacitaciones que no te va a gustar trabajar quizás con el personal. Digamos, puede haber personal que no te va a llevar como supervisor y va a decirte, ah, el supervisor siempre es con lo mismo, no me gusta la forma de capacitar, etcétera. Y tú te lo vas a ver porque tú le vas a exponer tus temas a ellos. Inclusive vas a dar la charla cada 5 minutos todos los días y vas a lidiar con ellos. Entonces, de alguna forma, tú vas a tener que dejar esas fricciones de lado y concentrarte con el objetivo de la organización, dejando atrás todo lo que ya no puedes dejar, ¿no? Pero obviamente es como manejar tu propia empresa, ¿no? O sea, a ti no te va a gustar perder por cuestiones emocionales, sino tener tu rentabilidad, que es lo que obviamente las cuestiones personales van a pasar, pero obviamente el proyecto tiene que crecer contigo. Tú no puedes quedarte en el mismo lugar, obviamente tienes que crecer sí o sí. De repente la normalización se queda, hay un momento en que, digamos, te puedes patear el tablero, pero al siguiente proyecto ya con esta clase de liderazgo ya puedes aplicarlo y puedes... Profesor, disculpe, no. ¿Sí, Elizabeth? ¿No escuchas? ¿Me están escuchando lo demás? Porque está con el audio, estoy al tope. ¿Me pueden alzar la mano? Sí se escucha, ¿no? Ah, entonces es el audio, Lidia. Es tu audio, me parece. Ya. Gracias, chicos, gracias. Parece que es tu... Elizabeth, parece que es tu audio. Sí, parece que es tu audio, porque están que me confirman que sí se escucha, ¿no? Ya. Creo que sí, profesor. Sí. Bueno, Elizabeth, está bien, está bien. Justo estamos hablando... Sí, ya lo solucioné, profesor. Gracias. Ya, ok. ¿Qué parte no escuchaste, Elizabeth? Me parece que sí hay problemas con su audio. Bueno, la etapa de la normalización es ello, ¿no? Obviamente que tenemos que, y ese es un punto fundamental, porque casi es cuando prácticamente todo el equipo de trabajo, obviamente se quedarán, de las 10 personas se quedarán 3 o 4, ¿no? Bien comprometidas con la productividad, ¿no? A no ser que haya una llamada de atención, una amonestación de por qué tanto te demoras, por qué no te comprometes. ¿Y a quién le gustan los memorandos, no? ¿A quién le gusta que le llamen la atención, no? Inclusive vamos a hablar de los malos líderes en un trabajo en equipo. ¿Cómo se puede llamar la atención a alguien, ¿no? A un colaborador, ¿no? No obviamente frente a todos, no mostrándole todas sus debilidades, ¿no? Que es muy malo en la realidad, ¿no? O sea, como profesionales debemos respetarnos, ¿no? Como técnicos también, ¿no? Y como toda persona que obviamente sabe su tema, o sea, por más que no tenga título, pero obviamente sabe su tema y en realidad es valioso como ser humano, ¿no? No podemos nosotros como líderes en seguridad y salud ocupacional, obviamente priorizar a un profesional de un técnico de una persona que no sabe, ¿no? Claro, se le llama en privado y se felicita en público, obviamente. Por eso existen, como lo vimos en la clase pasada, en una de las técnicas, es la recompensa, que espero ya ustedes, como líderes, ya vayan pensando en proyectos de recompensa para poder, obviamente, ya cambiar, obviamente, la lógica del liderazgo en su organización, ¿no? Si su organización no tiene, ya está validado y demostrado que, obviamente, las recompensas, obviamente, sí influye progresivamente en el compromiso del colaborador, ¿no? Obviamente, como lo dijo un compañero, ¿no? Como Jorge Armando, creo que Pretel, ¿no? Que nos dijo de Seguros Mafre, ¿no? O Seguros Pacífico, creo, si no tengo mala memoria, dijo que obviamente le daban un viaje, inclusive, ¿no? Un viaje, obviamente, y a los mejores, ¿no? A los mejores, y eso ejercía que la competencia una competencia sana, ¿no? Dentro de la organización, y obviamente ¿qué colaborador va a sentirse, obviamente, disminuido o realmente, o que tenga
fricciones con todo el mundo, pero que obviamente logre sus objetivos de viaje, logre sus objetivos personales y profesionales, ¿no? Obviamente que va a sentir muy agradecido con la empresa en sí, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, de alguna forma, la empresa, obviamente, va a recompensar y obviamente el colaborador va a sentirse satisfecho, va a sentirse comprometido con la empresa como si fuera su empresa, que es la realidad. Si tú consigues que la empresa o tú como colaborador te comprometas tanto con la empresa como dijo Seguros Pacífico, Seguros Mafre, y que de alguna forma des más del 100%, esa empresa ya habrá logrado ya, obviamente que tú te quedes, escucha, hasta tus hijos de tus hijos queden hasta trabajando ahí o liderando o queriendo entrarlo, porque ven que es una empresa, obviamente que tiene muchas generaciones por delante y obviamente tiene una gran ayuda al ser humano en realidad. Y es lo que buscan todas las empresas, ¿no? Obviamente tener menos rotación de personal, tener menos despido, que obviamente tener más personas que puedan tener o dar un mayor grado de sostenibilidad a la organización, ¿no? Tanto en sus proyectos sociales, proyectos humanos, sociales, etcétera, ¿no? Y ayudar más que todo a las personas, ¿no? Que eso es lo que se busca en el grado de normalización. Entonces, yo en este grado de normalización creo que es el kit del asunto, ¿no? En poder ustedes como madurez y liderazgo poder levantarse dentro de una fricción con otra persona y poder primero el proyecto en primer lugar, ¿no? Poner el proyecto en primer lugar y luego lo que es las fricciones personales, ¿no? Primero es el proyecto y luego siguen las cuestiones emocionales o las fricciones, etcétera, ¿no? Es ahí donde ustedes ya van a madurar y van a mover este proceso. Luego sigue lo que es la realización, ¿no? Es la etapa de madurez en la que el equipo está acoplado, ¿no? Ya se logra pasar todas las cuestiones emocionales, la agitación, etcétera, etcétera, y se logra tener un grupo ya concatenado. Mira, y si ustedes lo ven, es casi lo que son principios como si tuviera una relación de pareja, ¿no? Una relación, obviamente, de conocerse, ¿no? Obviamente porque ya se logra un estado de convivencia, un estado de realización, donde ya es la etapa de una gran madurez, ¿no? Donde el equipo se acopla, controla su trabajo y sus miembros han aprendido a trabajar juntos, ¿no? El equipo está en una fase muy productiva en la que comienza a aplicar su sentido en la unidad de ejecución de tareas, ¿no? Desarrollando soluciones y obviamente que sí, ¿no? Porque ya han aprendido a dejar atrás las presiones emocionales, que es lo que más retrasa un proyecto, ¿no? Es lo que más retrasa las fricciones, obviamente los celos profesionales, el descubrir tu talento. Y cuando ya han pasado esa fase, hay una fase de madurez donde ya el equipo trabaja por sí solo, ¿no? Hay una gran productividad porque el equipo está cohesionado y han pasado una etapa de madurez, ¿no? Una etapa donde ya dejaron tu egoísmo de lado, como por así decirlo, y trabajan para un objetivo mayor. Para mí esa es la más clara de madurez, ¿no? Obviamente hay un objetivo mayor y ya no piensas en ti mismo. Cuando no piensas en ti mismo, creo yo que es el mayor grado de madurez que pueda tener, ¿no? Porque el ego, obviamente, ¿no? Como muchos sabrán, es pensar en sí mismo, en ti y en último en ti. Y eso no está mal, pero obviamente liderazgo es servicio, ¿no? Liderazgo es tener un servicio y tener, obviamente, una autoestima equilibrada, ¿no? O sea, tanto servir, o sea, obviamente que tú estés bien y servir a los demás, obviamente, con tu potencial, ¿no? Con el potencial que tú tienes, ¿no? Ese es el grado de madurez. Bueno, como punto 5 tenemos el agotamiento, ¿no? Es buena parte del proyecto está acabado, aunque queden pendientes cuestiones menores. Los miembros empiezan a perder la ilusión en él mismo y el rendimiento puede volver a caer. En ese momento, es el momento de cerrar el proyecto dejando solo a la persona necesaria para... Obviamente que sí, ¿no? Cuando tú ya tienes el agotamiento dentro del punto 5 de los proyectos, es cuando ya hay personas que están desmotivadas, ¿no? Obviamente por el desgaste. No es que no tenga madurez y todo lo demás, sino que obviamente hacer un proyecto desgasta. ¿Desgasta por qué? Porque uno, te tienes que automotivar, ¿no? No todos los días vas a amanecer igual, no todos los días vas a amanecer, obviamente, enfocado, todos los días no vas a amanecer con la misma energía, o de repente tu enfoque está en un problema familiar, etcétera. Y es ahí cuando surge el agotamiento, ¿no? Después de un tiempo ya de elaborar un proyecto, ¿cómo tú te sitúas, ¿no? ¿Qué ganas tienes? Pierdes la ilusión porque ya actúas ahora en base al compromiso, ya no es nada bonito como en la parte de la formación, ¿no? Donde todos están ilusionados por el proyecto y
y el proyecto lo están empezando, ¿no? Pero acá cuando lo están acabando, obviamente ya han pasado por miles de problemas y miles de trabas, ¿no? Y ya pierde un poco de apasionamiento y quieren algo nuevo. Entonces, lo más recomendable, obviamente, ¿no? Lo más recomendable, y también con muchos expertos he conversado del tema, es, por ejemplo, puede ser dos cosas, ¿no? Acá discrepo un poco por el texto, pero puede ser dos cosas, ¿no? Dar un coaching personal, un liderazgo personal a ese equipo que está un poco en decadencia y obviamente juntarlos otra vez y motivarlos, ¿no? Pero obviamente las empresas no pueden gastar mucho en coaching, ni liderazgo, ni saben las claves de cómo automotivar a la gente, ¿no? Obviamente pueden ser un día de charla y se acabó el tema, ¿no? Pero lo más recomendable para las empresas grandes, obviamente, es evitar los costos y las rentabilidades y obviamente separar a este grupo que está desanimado, obviamente, y ponerlos en otro proyecto, porque las personas, obviamente, algunas son más resilientes que otros. En este caso, soportan más la presión, soportan de cabo a rabo un proyecto, y hay otras personas que se desaniman con el tiempo y quieren algo nuevo, ¿no? Son diferentes clases de personas, ¿no? Y uno como líder tiene que saber manejar, hablar con él y decir, tú estás desanimado, tú, Juanito, Pepito, ya, ustedes se van a otro proyecto, los que están más fuertes o resilientes, que aguantan de principio a fin, se quedan, ¿no? Está Luis, Francisco, etcétera, ¿no? Y digamos, para que no desanimen al equipo y se pueda, digamos, finalizar un proyecto, ¿no? Es un principio básico, ¿no? O sea, por ejemplo, no puede en un mismo equipo tener mentalidades, obviamente, de derrota y obviamente de ganar, ¿no? O sea, no se puede tener en un mismo equipo como un cerebro, no se puede. Todos tienen que estar al unísono y en una misma visión y objetivo para lograr el proyecto, ¿no? Así se mueve un equipo de trabajo para lograr, obviamente, las metas a tiempo, ¿no? Y para que la visión la misión de la empresa se logre concretizar, ¿no? Es así, sea Coca-Cola, sea todas las empresas también que tienen equipos de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, logran establecer estándares y metas, obviamente, para lograr lo que es cero incidentes, bajar accidentes, obviamente ver de qué forma se cuida lo que es el personal, y obviamente todos los días tienen que ser lavado de cerebro, una capacitación, y tienen que realizar muchos proyectos de lo que es hasta de labores sociales para poder establecer, obviamente, estas 5 fases, obviamente, en un equipo de trabajo, ¿no? En formación, agitación, normalización, realización y el agotamiento dentro de un esquema de trabajo, y que yo, obviamente, le estoy dando como facilitador, obviamente, las pautas para que ustedes ya pongan en acción ello, ¿no? ¿De qué manera ponen en acción? Obviamente, metidos en un proyecto, ¿no? Asumiendo responsabilidades y asumiendo proyectos en realidad, y obviamente ustedes van a estar dentro de estas 5 fases, ¿no? Pueden ser formación, pueden ser agitación, normalización, realización o el agotamiento, ¿no? Van a lidiar, y ustedes como líderes tienen que estar de formación hasta agotamiento. Ustedes no pueden dejar, obviamente, el proyecto en la tercera fase ni en la segunda, ¿no? Ustedes tienen que cargar el peso del equipo. Es por ello que ustedes, obviamente, en este curso de liderazgo, lo principal, ¿no? Como te digo, el líder escucha, obviamente, este concepto que estamos dando, pero la mayor capacidad que ustedes pueden desarrollar es cuando ustedes llevan a la práctica, ¿no? ¿Y cómo van a llevar a la práctica? Sencillo, agarran un proyecto nuevo, como le dije, por ejemplo, recompensas, obviamente forman su equipo de trabajo, cómo van a trabajar, y pasan por estas 5 fases. Y ustedes la van a detectar muy claramente, ¿no? Formación, todos entusiasmados, se da el proyecto, la pasa en la agitación, donde ustedes van a ponerse, sabes que tú, Juanito, vas a ser el presidente, tú vas a ser el tesorero, tú vas a ser el creativo de los banners, de los afiches, y van a ver acá ya las fricciones. Ustedes van a sentir claramente cómo se pasa de la agitación a la normalización. Luego de la normalización ya es cuando ya las personas están ya superando enfrentamientos personales, ¿no? Y después exige la realización ya cuando el equipo ya se mueve solo, y va a entrar en un proceso de agotamiento, ¿no? Y eso se ve en una gráfica, ¿no? Obviamente de proyectos donde todo sube, está homogéneo, y luego cae, ¿no? Como todo proyecto, obviamente, de las personas en su comportamiento, ¿no? Entonces hay varias soluciones al respecto con tal de lograr el proyecto. Entonces, lo primero es ponerse proyectos que les he dado en la clase pasada, un proyecto de recompensa, proyecto de capacitaciones, proyectos de premiaciones, obviamente, y ya comenzar ustedes mismos a experimentar todo lo que es una fase de creación de un equipo de trabajo, ¿no? Obviamente que esto también nosotros lo hacemos de manera lúdica, obviamente, en equipo de trabajo, en un montón de eventos, en un montón de charlas, ¿no? Obviamente, pero son en un lugar específico, ¿no? De maneras presenciales, ¿no? Pero eso se te está dando para que ustedes puedan hacer en su trabajo ya, y obviamente
ponerlo en práctica, ¿no? Porque obviamente la práctica es lo que nos hace nosotros, digamos, mejores, ¿no? No podemos nosotros de manera conceptual solamente hacerlo, sino prácticamente llevarlo a la práctica y ejecutarlo es cuando ya vamos a desarrollar las habilidades requeridas, ¿no? Es un tema muy, pero muy interesante cómo manejar un equipo de trabajo, ¿no? Es muy interesante, ¿por qué? Porque a la vez que ustedes se metan en un proyecto y jueguen con varios equipos de trabajo, ustedes van a lograr un grado de maniobrabilidad, un grado de liderazgo, de equipos increíbles, ¿no? Que toda organización obviamente va a conocer que ustedes saben liderar un equipo, ¿no? Saben liderar un equipo. No cualquiera lo lidera bien, ¿no? No cualquiera tiene la capacidad de escuchar, no cualquiera tiene la capacidad de conversar, se estresan, se presionan, ¿no? Obviamente, y ustedes están un grado más, ¿no? Si los que logran desarrollar a medida que logran formar varios equipos de trabajo, varios equipos de trabajo por mes, por año, ¿no? Varios, su grado de experiencia va a ser mucho mayor, su grado de inteligencia también va a volar, ¿no? En lo que es cuestiones emocionales también. Ok. La siguiente diapositiva me va a hablar también, creo, de algo parecido. A ver, características de un equipo eficaz, ¿no? Vamos a ver qué características tiene un equipo eficaz. ¿Cuáles son las características de un equipo eficaz, no? A ver, si alguien quisiera participar y ver de qué manera si maneja equipo de trabajo, si forma parte de un equipo de trabajo, ¿qué características ve en un equipo eficaz? ¿Qué características ve digamos, o si es en familia, su familia que es como un equipo? ¿Qué características ve especialmente de un líder, obviamente de un equipo, y las personas que están ahí, ¿no? Quisiera verlos participar, si es que ustedes consideran. De lo contrario, podemos proceder y seguir con la clase. ¿Ok? Cualquiera, por favor, que me indique características de un equipo eficaz, ¿no? Sea de su trabajo, sea de su consultoría, de su casa, etcétera. O qué características debe tener, ¿no? Bueno, en vista de que todos han participado, no, mentira, sino que claro, pueden dar su opinión también por mensajes, algo, ¿no? Ustedes saben que dar una opinión obviamente les va a ayudar a desarrollar su criterio, ¿no? Porque obviamente estamos, obviamente ya en un grado de madurez, obviamente, para obviamente, poner nuestro criterio, ¿no? Algunos han leído algo, ¿no? Pero ya no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, lo que es para características de un equipo eficaz, por ejemplo, lo primero y necesario es que se cumplan ciertas características. Por ejemplo, tener objetivos de equipo. Como hablamos la diapositiva pasada, tener un objetivo claro, ¿no? Si tú no tienes una meta definida, intereses, obviamente, por parte, por ejemplo, yo tengo una meta. Por ejemplo, tengo esta empresa que hacerle lo que es la huella de carbono, ¿no? Dicho sea de paso, huella de carbono te ve lo que es, te evalúa las emisiones, ¿no? De dióxido de carbono que una empresa puede generar, una cementera, petrolera y toda la contaminación que obviamente va al medio ambiente, al aire en ese caso. Entonces, la huella de carbono contabiliza, ¿no? Contabiliza todas las acciones que una empresa realiza, obviamente, y hace cuantificable, ¿no? Lo que es el dióxido de carbono, ¿no? Cuánto se va a la atmósfera de dióxido de carbono mediante fórmulas matemáticas, mediante fórmulas ya establecidas dentro de un concepto de ingeniería, ¿no? Entonces, nosotros te dice, ya, vamos a ver huella de carbono, forma tu equipo de trabajo. ¿Qué metas tienes? Mira, yo esta meta que tengo es que esta huella de carbono la voy a hacer de acá a 5 meses. Tener características claras, ¿no? Debe existir metas e intereses en común que sean cuantificables, claro. Que tú veas que la meta se va avanzando día tras día, ¿no? De repente dices, ya, hay huella de carbono, ok, ya me has contabilizado cuántos buses hay acá,
cuántos kilómetros tiene cada bus, digamos, qué desperfectos hay en los equipos de trabajo, ya por día, Juanito va a hacer esto, Pepito va a hacer esto, y por día me dan, obviamente, el avance de su trabajo, ¿ok? Y esto va a calar, conforme pase el tiempo, en tener lo que es objetivos de trabajo, ¿no? Luego tener funciones bien definidas, ¿no? Facilitan el uso de los talentos de cada persona y así cada uno conoce y entiende sus deberes, ¿no? Como le hablamos anteriormente, ¿no? Conocer y saber las responsabilidades que tienen en materia de presentar esos objetivos organizacionales, ¿no? Tener las metas claras y tareas claras. La interdependencia, es decir, que cada miembro del equipo necesite de la experiencia, la habilidad y entrega de los demás para lograr lo que es objetivos en común. Una comunicación eficaz, muy relacionada con el anterior, ya que el líder y los miembros del equipo deben intercambiar información y una retroalimentación para saber cómo lo están haciendo y cómo lo pueden mejorar, además de tener en claro qué necesitan sus compañeros de él para mejorar el trabajo, ¿no? O sea, debe tener una comunicación, tanto de la parte gerencial como de la parte de colaboradores, ¿no? Tener comunicaciones abiertas. Tener una eficiencia en el desempeño, ¿no? Todos los participantes deben estar convencidos de la idea del equipo de trabajo. Si es realmente eficiente, consigue siempre mejores resultados que los individuos que trabajan aislados, ¿no? Ahí se cumple lo que es el principio de 2 más 2 es igual a 5. Matemáticamente imposible, pero en equipo la productividad lo hace, ¿no? 2 más 2 es igual a 5, ¿no? O sea, 2 personas obviamente generan un incremento de un adicional por la productividad, ¿no? Ahí hay un error matemático ahí, pero obviamente es un acierto en productividad, ¿no? Es un acierto en productividad. Hay uno más, 2 más 2 son 5, y hay uno más que obviamente se va a proporcionar para lograr el éxito, obviamente, en esta formulación, ¿no? Cuando tú eres o tienes un alto estándar de calidad como profesional, una alta persona de rendimiento, obviamente vas a dar más que el 100%, ¿no? Y se va a lograr lo que es la eficiencia del desempeño, ¿no? Ahora bien, la responsabilidad. El equipo debe tener responsabilidad sobre sus actuaciones y sobre los logros obtenidos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, seguridad de salud ocupacional. Tú estás encargado de incidentes y accidentes, ¿no? Por normativa, ¿no? De la ley 29.783 en materia de reglamento de seguridad de salud ocupacional, ¿no? 005, de la 05-2012 TR. Asimismo, eres responsable de la ley del teletrabajo, ¿no? La 31.572, ¿no? Y todo lo que está viendo ahora en la ley del teletrabajo. Ahora bien, ¿qué responsabilidad tienes tú en el equipo de trabajo? Por ejemplo, ahora con la nueva ley de lo que es de teletrabajo, cada incidente tiene que reportarse, obviamente, en una ficha, obviamente, que de no sé cuánto, de 20 preguntas, 23 preguntas que estamos ya nosotros implementándolo, ¿no? Para los trabajadores de cualquier empresa que necesitan auditoría, digamos, y nosotros lo implementamos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en una casa, yo estoy en teletrabajo en mi casa, y de su casa tienen que ver qué es lo que tienen. De repente tienen una sala amplia, sala chiquita, mi computadora dónde va a estar, dónde voy a hacer mis clases, dónde voy a hacer mis eventos. De repente me están chequeando, obviamente, por el internet, obviamente que yo tengo que tener horas de trabajo desde mi casa. Entonces, es ahí donde yo tengo que responsabilizarme, obviamente, de mis actuaciones y de los logros obtenidos dentro de la empresa, ¿no? Como ser responsable de liderazgo dentro de mi organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto involucra todo, ¿no? El liderazgo involucra todo, aparte de la normativa. Obviamente es más que todo actuar, ¿no? Si nosotros no actuamos, no asumimos, no nos responsabilizamos por algo, obviamente no vamos a ejercer ningún cambio a pesar de saber la normativa de memoria, ¿no? Porque ahora hay muchos especialistas, hay muchos que caminan con la normativa en brazos, ¿no? Inclusive para auditoría, ¿no? Erlita Lara dice, organizarse en todo para llegar a ver resultados factibles. Así es, claro, hay que organizarse, ¿no? Y organizarse y asumir un reto personal, un reto profesional, ¿no? Ya que ello nos va a llevar a desarrollar un proyecto, a pasar las distintas fases del proyecto, ¿no? Desde la formación, obviamente, hasta la fatiga, ¿no? Al quinto punto, ¿no? El agotamiento, ¿no? De un proyecto nos va a llevar por las fases de madurez,
la fase de las fricciones personales, hasta alcanzar, digamos, una madurez, ¿no? En una etapa de estabilidad, obviamente dentro de un proyecto donde las personas se logran desarrollar y hacen un ego, ¿no? Y se logran desarrollar realmente de una manera netamente productiva, ¿no? Para desarrollar un proyecto. Entonces, con ello, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pasar por distintas etapas de un proyecto, ¿no? Saber cómo manejar un equipo de trabajo en base a todas las acciones que hemos tenido anteriormente, ¿no? Y ustedes ven que la responsabilidad, el compromiso, el manejar equipo de trabajo y todo lo demás radican en algo. Radican en asumir una responsabilidad, en asumir un reto, una responsabilidad, en asumir un proyecto, en asumir una cartera, en asumir un cargo, en asumir tesorería, etcétera, etcétera. Si ustedes asumen algo, van a desarrollar todas las fases de un proyecto. Todo lo que hemos visto conceptualmente, hasta lo van a explicar mejor, porque ustedes lo van a sentir en carne propia, cómo van a pasar y de qué manera van a lidiar con cada una de las etapas y de qué forma ustedes van a sacar su potencial de líderes para poder solucionar todos los problemas, ¿no? Entonces van a ver ahí mecanismos que ustedes ni siquiera sabían que tenían, obviamente dentro de sí, dentro de uno mismo, pero van a desarrollarlos, ¿no? Quizá bajo presión o todo, pero van a desarrollarlo. Dar confianza para que se desarrolle mejor. Claro, Lidia, ¿no? Obviamente dar confianza, obviamente al equipo de trabajo para que se desarrolle mejor, ¿no? Y eso tiene que involucrar, obviamente, como el ejemplo del líder, ¿no? El líder tiene que dar confianza, inspirar confianza para que los demás colaboradores se sientan confiados también, que el líder sabe a dónde va y que tiene una visión clara y definida, ¿no? Ahora bien, la siguiente diapositiva me indica lo que es, nosotros estamos hablando de, obviamente, de liderazgo, ¿ya? A mí el liderazgo que más, obviamente, hacemos es un liderazgo transformacional, que ese liderazgo, obviamente, no es motivacional, es tema de coaching. El tema de coaching también es otro tipo, pero es más que todo de facilitadora, ¿no? Te facilitan que tú tengas las respuestas. Ese es el coaching, ¿no? Donde te hacen una serie de preguntas, obviamente te lideran, te llaman, inclusive si tienes un proyecto, te dicen, oye, ¿por qué falló este proyecto? ¿No? ¿Por qué no lo has realizado? ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Qué problemas has tenido? ¿Por qué crees que no has desarrollado? Y todas las respuestas las tienes tú, como coaching, ¿no? Como los coaching son, obviamente, lo que facilitan tener, obviamente, que tu información que tú sabes que tengas, la veas en un panorama extrapolar, ¿no? Todo lo que tú tienes para afuera y te veas a ti mismo, pero obviamente haciendo las preguntas correctas, ¿no? ¿Por qué no has logrado esto? ¿Por qué crees? Y tú te respondes a ti mismo, ¿no? O sea, alguien te pregunta y tú respondes. Creo yo que me faltó orden, creo que yo me faltó eso. Entonces, vas teniendo tus respuestas y vas como teniendo un autoconocimiento de por qué tú no has dado en el resultado, por qué no has seguido, por qué has tenido este defecto, y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Ese es el coaching, un seguimiento, ¿no? Pero hay mucho liderazgo, ¿no? El liderazgo transformacional, obviamente, que es el que más me parece el correcto, ¿no? Que obviamente es un liderazgo que transforma el comportamiento mediante la transformación de creencias, ¿no? Y eso se basa en hábitos. Porque yo creo que el liderazgo, sin tener un hábito, no es liderazgo, ¿no? Un liderazgo puede ser emocionalista, de un día para otro, pero tus creencias siguen en tu cabeza y no cambias, ¿no? Pero si hay un cambio de hábito, un cambio de creencia, es el liderazgo que más se desarrolla en el tiempo, ¿no? Inclusive tú lo puedes liderar a tus generaciones, ¿no? O a todos tus colaboradores, porque estás transformando comportamientos, transformación de hábitos, ¿no? Que es lo que se busca en todas las empresas, ¿no? Ahora bien, un liderazgo situacional es para este tipo obviamente, de charla de seguridad en el trabajo, ¿no? Aparte, obviamente, de liderazgo transformacional, pero va a involucrar más costes de rentabilidad para lo que son el manejo de equipos de trabajo, ¿no? Porque esto va a desgastar, porque es algo sostenible en el tiempo, ¿no? En charlas, inducciones, obviamente más tiempo con el personal y todo lo demás. Bueno, vamos a ver acá. Liderazgo. El buen liderazgo hace posible que el equipo de trabajo alcance sus objetivos. Para ello, el líder ha de tener la visión de hacia dónde va la organización y debe ser capaz de comunicar a su equipo las metas, los esfuerzos que se dirigen hacia la dirección correcta. Y reconocer los esfuerzos realizados, alabar cuando se está trabajando bien y redirigir cuando no es así, ¿no? Ese es un buen liderazgo, ¿no? Tener comunicación, o sea, saber comunicar las metas, los esfuerzos, a qué dirección correcta están, no dejar vacíos por parte de los colaboradores que no sepan a dónde van, ¿no?
Ese es claro. Y tener un pensamiento positivo, permitiendo que surjan ideas nuevas, obviamente estimular la asunción de riesgos en pro de la creatividad y estimular las nuevas ideas, ¿no? Deben ser tratamientos positivos y tener reglas fundamentales bien definidas, como creadas muchas veces por el mismo equipo, para regular aquello que es permitido y lo que no se debe tolerar, ¿no? Tener unos límites y unas reglas claras fundamentales dentro de un esquema global de trabajo, ¿no? Y ponemos que el liderazgo situacional, ¿no? Hay comportamiento directivo y comportamiento de apoyo, ¿no? En este caso hay apoyar, entrenar, delegar y dirigir, ¿no? Ustedes ya como liderazgo situacional deben ver, como su mismo nombre lo dice, en qué situación ustedes tienen que ponerse y obviamente liderar en base a cada situación, ¿no? Por ejemplo, el cargo de directivo o gerente es un tipo diferente de liderazgo que un liderazgo técnico. Entonces ustedes van a tener que ser como, digamos, camuflarse, ¿no? Digamos, pero obviamente en un liderazgo de servicio, ¿no? Y a tener más inventiva de qué forma hacemos transmitir información, pero de todas maneras tenemos que apoyar, entrenar, delegar o dirigir según, obviamente, la situación que nos enfrentemos, ¿no? Ese es un liderazgo adaptativo, situacional y a la vez con ciertos rasgos de transformación o transformacional si es que se va a dar en el tiempo, ¿no? Cumple esa función. ¿Qué liderazgo ustedes que están ahí, por ejemplo, ustedes pueden aplicar o están aplicando o es el que más les agrada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay liderazgo situacional en cada situación que estén, se camuflan, digamos, pero de alguna manera ustedes tienen que liderar, ¿no? El liderazgo transformacional es el liderazgo de cambio de comportamiento, es el que más cuesta, pero obviamente en la organización es lo que más vale, ¿no? Y entonces, ahí hay diversos tipos de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué liderazgo ustedes están aplicando en su organización, ¿no? Si hay un tipo de liderazgo que ustedes ven, ¿qué les parece, no? Ahora bien, vamos a ver lo que es ventajas del trabajo en equipo. ¿Qué ventajas tiene el trabajo en equipo, no? Por ejemplo, la actividad del grupo produce un resultado que excede a la contribución de cualquier miembro. Eso se llama sinergia, ¿no? Obviamente hay varios personalidades de trabajo y obviamente todos se juntan y crean lo que es una sinergia, ¿no? Una sinergia. Por lo tanto, se dice que 2 más 2 es igual a 5 o más. Hay otras ventajas del trabajo en equipo, ¿no? Que se reflejan, obviamente, en la productividad y la totalidad del grupo, ¿no? Obviamente, en la totalidad del grupo, ¿no? Por ejemplo, el grado que aumenta la motivación de los participantes que tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos y competencias y ser reconocidos por ello, desarrollando un sentimiento de autoeficacia y pertenencia al grupo. Segundo, tener un mayor grado de compromiso. Participar en el análisis y toma de decisiones que compromete con las metas del equipo y los objetivos de la organización. Si se fomenta la participación en la toma de decisiones, los miembros implican y aceptan en mayor grado las soluciones o decisiones que se van a adoptar, ¿no? Y tercero, hay un mayor número de ideas. Los equipos permiten manejar un mayor número de información, de conocimientos y de habilidades, ¿no? Y 4, más creatividad. La creatividad se estimula con la combinación de los esfuerzos de los individuos, lo que ayuda a generar nuevos caminos para el pensamiento y la reflexión, ¿no? O sea, obviamente, ventaja de un trabajo en equipo es la creatividad, el feedback, obviamente las grandes ideas, lo que es la productividad, la energía. En realidad, cuando ustedes trabajan solos es totalmente diferente, ¿no? Asimismo, mejora la comunicación, ¿no? Compartir ideas y puntos de vista te hace más asertivo, te hace más positivo y contribuye a mejorar el funcionamiento de la organización, te hace más productivo al mejorar la comunicación, ¿no? Obviamente, estimula la comunicación abierta y positiva, te hace, obviamente, saber escuchar, saber plantear tus puntos de vista. Cuando a ustedes les digo, por ejemplo, que ustedes tienen algún criterio de acción, de repente ustedes tienen un liderazgo dentro de su organización,
digamos, es una parte de mejorar la comunicación, una capacidad de expresarse, una capacidad de saber su criterio, su punto de vista, su rasgo de personalidad, su desenvolvimiento, obviamente su capacidad de análisis, ¿no? Obviamente, y eso una organización, obviamente lo valora muchísimo, inclusive en una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Qué capacidad tú tengas de poder demostrar tu valía, demostrar, obviamente, lo que sabes, ¿no? Obviamente, y todo lo demás, en un trabajo en equipo se va a ver igual. En un trabajo se va a ver equipo también, por ejemplo, es un equipo de 20 personas, va a destacar solamente uno, y uno va a ser el líder del todo el grupo, ¿no? Aunque todos quieran serlo, pero uno solamente va a ser el líder. Y ese uno tiene que formar casi en todos los ámbitos que nosotros hemos narrado en todas las sesiones, ¿no? Tener un cierto grado de humildad, saber escuchar, obviamente, porque algunos no saben escuchar, va a tener que unir al equipo, fomentar la creatividad, etcétera. Entonces, ustedes van a destacar dentro de todo el grupo, obviamente, de un papel diferenciado, ¿no? Y obviamente, ser líder, obviamente, no, o sea, te involucra esfuerzo, ¿no? Te involucra también lidiar con problemas. Aquellos que no quieren problemas, obviamente, es muy alejado de ser líder, ¿no? Obviamente, muy alejado de ser líder es en base a pasar por problemas netamente, ¿no? Porque, o sea, obviamente el mejor marinero no está en aguas quietas, dice, ¿no? Si está en alta mar, ¿no? Están las grandes olas, la turbulencia, ¿no? De alguna manera donde saquen lo mejor de uno, ¿no? El mayor potencial que tienen. También tenemos los mejores resultados, ¿no? Cuando las personas trabajan en equipo, se proporciona mayor seguridad y confianza en las decisiones tomadas, ¿no? Frente al carácter autocrático y arbitrario que se persigue en las decisiones individuales. Obviamente se deja trabajar en equipo de trabajo, ¿no? Ya no se sacan decisiones netamente individuales, sino decisiones, obviamente, basadas en un consenso que tiene que lograrlo, obviamente, el líder del grupo, ¿no? El líder del grupo tiene que decir, un momentito, tú tienes una idea, ok, me parece muy bien tu idea acertada, tú también idea, pero tú no te quedas con una idea en particular, sino vas uniendo todo lo que es el grupo. Tienes que tener una capacidad de escucha, de síntesis, obviamente amar trabajar en grupo para poder desarrollar realmente de una ventaja de trabajo en equipo, ¿no? Para desarrollar esta cualidad. En lo referente a lo que es, por ejemplo, que tenemos una desventaja, ¿no? Como vemos, ¿quién no ha visto esto en la gráfica, no? ¿Alguien quiere describir esto, lo que ve en la gráfica, o ha pasado esto en su trabajo, en un proyecto, digamos? La famosa holgazanería social, ¿no? La holgazanería social se contagia, obviamente, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos acá, y este es el trabajo en grupo, es dar opiniones, todos los integrantes, y llegar a una sola conclusión. Efectivamente, claro, es dar varias opiniones, y el líder, obviamente, es el que tiene que escuchar, ¿no? Y tiene que saber redirigir todas las opiniones, ¿no? Y saber, por ejemplo, liderar y decir, ¿sabes qué? Esta opinión me parece a mí que es la más asertiva, no es mi imposición, sino es lo que todos ustedes han dicho. ¿Qué les parece, no? O sea, decir palabras asertivas, ¿no? Para no herir a las personas y tampoco creerse el que sabe mucho, el todista, ¿no? También, ¿no? Porque obviamente, si nosotros como líderes ponemos que el proyecto esté en primer lugar, o sea, no nos va a importar, obviamente, que tenga una buena idea alguien, ¿no? O sea, preferiblemente que tenga un colaborador una idea más que la mía, porque obviamente el proyecto, la imagen del proyecto va a ser mi imagen, obviamente, y qué más que yo no quiero ser reconocido, obviamente, porque yo tenga, o sea, todista, o sea, un genio, un Albert Einstein, sino porque los proyectos y los resultados que yo genere dentro de mi organización, porque ahora ya pasó de la moda del genio, ¿no? Ahora está la moda del trabajo en equipo, ¿no? De la capacidad de trabajar con personas, en realidad, ¿no? Entonces ya pasó eso del todista, del genio que le soluciona todo, porque obviamente estamos viviendo un mundo muy complejo, ¿no? Y un mundo muy complejo se requieren muchas habilidades, y ahora se está viviendo más las habilidades emocionales, ¿no? Las habilidades emocionales, como dice el autor Goleman, ¿no? Del autor de inteligencia emocional, no sé si la han leído, Goleman, que tenemos mucha, lo que es hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Y la inteligencia emocional es la que destaca en realidad en mayor grado en base a estudios científicos, ¿no? De grandes psicólogos, obviamente uno de ellos es Goleman, que nos destaca que las habilidades de liderazgo emocionales, ¿no? De introspección, de capacidad de escucha,
obviamente van por encima de las capacidades intelectuales incluso, ¿no? No tanto el brillante matemático o la brillante persona que vemos en el colegio va a destacar cuando egrese en una universidad, ¿no? Vemos que a veces grandes amigos que no han sido muy estudiosos, pero están liderando buenos puestos de trabajo y lo vemos en carne propia, ¿no? O sea, obviamente no son tan buenos académicamente, pero en tema de liderazgo y obviamente de expresiones no verbales, corporales, decisiones, iniciativa, perseverancia y todas las demás cosas la han desarrollado en el tiempo. ¿Y quién lo va a juzgar por eso? Nadie, porque ellos obviamente han actuado como una cierta profesión, el desarrollo de ciertas habilidades, y otras personas han actuado por no querer hacer eso y se especializarse solamente en ser especialistas en algo, en no desarrollar sus cualidades oratorias, en no desarrollar su cualidad de liderazgo, en puntualidad y en muchas cosas más, ¿no? Entonces cada uno obviamente siembra y cosecha obviamente lo que va a experimentar, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Ahora bien, lo que es holgazanería social, ¿no? Es una desventaja dentro del trabajo en equipo. Y como vemos acá, ¿no? El líder está ahí parado y está viendo cómo los demás duermen. ¿Y por qué se da eso, no? Es un término psicológico, ¿no? Que va a describir que como hay gente que cuando trabaja en grupo se esfuerza menos que si trabajara solo, ¿no? Tiene que ver con el tamaño del equipo y con la forma de reconocer los esfuerzos de cada miembro, ¿no? Pero la holgazanería social desaparece por completo cuando los miembros creen que se observan y evalúan correctamente sus esfuerzos y contribuciones, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, hay un tema, ¿no? El vuelo de los gansos, dice, ¿no? Dice, la ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una V porque cada pájaro baja sus alas produciendo un movimiento en el aire que ayuda a por lo menos un 71% más en su poder de vuelo, o sea, le da un impulso adicional, ¿no? A diferencia de que si cada pájaro volara solo. Cada vez que el ganso se sale de la formación de V, siente la resistencia del aire y se da cuenta de la dificultad de volar solo. Por lo anterior, de inmediato se incorpora a la fila para poder beneficiarse del poder del compañero que va adelante, porque generan olas de viento en el impulso, ¿no? Cuando el ganso que va en cabeza se cansa, el líder, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro gansa toma su lugar, ¿no? Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos para estimular a los que van delante y para mantener la velocidad. Cuando un ganso se cansa o enferma, dos de sus compañeros se salen de la formación, se salen y le siguen para ayudarlo a protegerla. Se quedan con ella hasta que éste nuevamente esté en condiciones de volar hasta que muera o hasta que muera. Solo entonces los dos compañeros vuelven a la banda o se unen a otro grupo. Miren qué importante es, inclusive hasta los animales, ¿no? Hasta los gansos saben cómo volar en grupo, saben cómo, pues, obviamente, liderar un equipo obviamente de trabajo, ¿no? Inclusive por genética lo hacen, ¿no? Cuánto más nosotros como seres humanos, como personas pensantes, debemos actuar, ¿no? Inclusive ellos sienten, obviamente, que, por ejemplo, cuando hay dos de su misma especie que están mal, obviamente le hacen, o sea, bajan el nivel de liderazgo hasta atrás, obviamente suben a dos, obviamente para pilotear todo ese equipo de B, pero no dejan por nada ese escuadrón porque le da productividad en el vuelo, ¿no? Porque basta que dos no estén ahí, ya cambia todo lo que es el esquema del vuelo, de esa forma de B que tiene, obviamente, de ir, ¿no? Obviamente de producir ese movimiento de aire, ¿no? Inclusive vemos un trabajo en equipo eficaz, obviamente, y de acuerdo a la productividad, ¿no? Acá no hay que el ganso 1 piense que el ganso 2 es más fuerte, que el ganso 1 es más débil que el otro, o sea, obviamente el ego está afuera, no hay discusiones, no hay, o sea, no existe, ¿no? En realidad, y se logra una productividad óptima, ¿no? De lo contrario, imagínense, se acabaría la biodiversidad, ¿no? Si en este caso, si tomaría nuestro ejemplo como seres humanos, ¿no? Porque como seres humanos no avanzamos en muchas cosas, que se nos da obviamente en proyectos, porque obviamente tenemos miles de egos, problemas, y tenemos miles de cosas y fricciones personales que no nos permiten poner el proyecto en primer lugar, y mira, los gansos nos llevan de ventaja, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y la holgazanería social obviamente se da en base a cuando creemos que los demás pueden hacer el papel y nosotros no servimos, ¿no? Obviamente todos tienen que hacer en equipo y esto lo demuestra, ¿no? En el papel de esta especie de gansos, que todos trabajan y todos tienen un puesto, ¿no?
Hay un liderazgo sin discriminación en el equipo. Efectivamente, Jorge Armando Pertel, hay un liderazgo sin discriminación en el equipo, un liderazgo donde todos obviamente comparten una misma visión, donde el ego no está, ¿no? Donde efectivamente se prima el proyecto en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Llevar a cabo un proyecto, una investigación de incidentes y accidentes, por ejemplo, en el lugar de trabajo, y no todos van a decir, ¿sabes qué? Tú formaste parte del comité, tú eres gerente, tú eres el secretario, pero también tienes que estar en la investigación de accidentes, pero tienes un cargo menor. Pero todos tienen que colaborar en la misma investigación del accidente. Acá nadie tiene que dormir o nadie tiene que decir, ah, como es gerente, tiene más capacidades que yo, conoce más la empresa. No, efectivamente no, porque como vimos la clase pasada, obviamente cada uno tiene un rol en particular, ¿no? Obviamente el gerente de finanzas va a requerir la información del puesto de trabajo de, por ejemplo, de un ingeniero de metalurgia. O sea, no va a saber, obviamente, ni cómo utilizar un equipo de trabajo porque no es su cancha, no es su chamba, obviamente. Y ahí nadie puede saber más que el otro. Entonces, cada uno tiene que conformar, como en una vez en este caso, y llevar a una productividad de excelencia, ¿no? Eso es lo que se busca. Y se busca, obviamente, que no creen holgazanería social, ¿no? Porque todos se van a considerar, obviamente, diferentes y van a contribuir al logro de una meta de acuerdo a la visión que tiene la empresa, ¿no? Esta es una de las ventajas que ustedes tienen que, obviamente, pararla en una, ¿no? O sea, digamos, y ver las causas y hasta qué punto se ocasiona ello, ¿no? De repente ahí hay una manzana podrida, obviamente, que esté tratando de, obviamente, de obstaculizar esas cosas, no hay la motivación adecuada, que es nuestro segundo punto de charla, ¿no? La motivación, ¿no? Cualquier equipo, y lo he enumerado así, ¿no? Para que se les quede grabado, cualquier equipo de trabajo funciona y se organiza para conseguir sus objetivos, además de los objetivos generales que son comunes a todos los miembros del equipo y debemos tener en cuenta los individuales y propios de cada uno de los integrantes. Asimismo, estos últimos no pueden ser, ¿qué? Descuidados, tener tareas de un modo insatisfactorio o satisfactorio, y habitualmente estas motivaciones no se contraponen, sino que se complementan, ya que los objetivos en equipo de trabajo son similares a las motivaciones individuales, ¿no? Con el deseo de ¿qué? De tener seguridad o el de ver reconocido un mérito propio, ¿ok? Entonces estos puntos los he puesto así para ordenarlos. Los primeros son objetivos generales. Luego son que no tienen que ser descuidados al iniciar o tener una motivación correcta. Tener tareas de un modo satisfactorio. Ser habitualmente estas motivaciones no se contraponen, no tienen que ser un hábito las motivaciones que ustedes tengan en cuenta un proyecto. Asimismo, tener objetivos en el equipo de trabajo que tienen que ser similares a sus motivaciones individuales. O sea, tú no puedes decir, Juanito, ¿sabes qué? Tú tienes que seguir mi visión, pero yo no sé cuáles son tus motivaciones personales. De repente a ti no te gusta lo que estás haciendo y de repente estás ahí con una motivación equivocada y no vas a dar tu máximo de productividad ahí. Entonces debemos evaluar su motivación, evaluar qué motivaciones tiene, darse un tiempo para conversar con él si estás en un gran equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, tengo que conocer a la persona, tengo que delegar una función y tengo que llevar a cabo mi productividad dejando fuera todos mis sesgos personales y todas las demás cosas, ¿no? Esa es la madurez de un gerente, la madurez de un líder de equipo de trabajo en realidad, ¿no? Ahora bien, estas motivaciones también están dirigidas a ilusionar a las personas con vistas a conseguir un fuerte compromiso con el trabajo. Debe aplicarse un doble esquema de motivaciones, uno dirigido al equipo y otro al individuo, obviamente, ¿no? Saber qué motivación tiene el equipo y qué motivación va a tener el individuo para que los demás se acoplen y formamos una visión en general, ¿no? Algunas estrategias para motivar al equipo son plantear proyectos exigentes, obviamente, todas las personas responden a desafíos, ¿no? Desafíos, obviamente, de un proyecto en particular, ¿no? Potenciar la autonomía del equipo, dándole la oportunidad de planificarse, ofrecer una gratificación que ya lo habíamos hablado, plantear metas parciales, corto, mediano y largo plazo. Además de las motivaciones del equipo, no se pueden descuidar las motivaciones individuales, ¿no? ¿No? Es tener un buen sueldo, una buena motivación, digamos, ¿sabes qué? Tú tienes un buen sueldo, vas a hacer un gran proyecto, se ha demostrado, sí, efectivamente, el dinero cuenta porque obviamente te da cierta estabilidad
para poder pensar mejor, desarrollar nuevos proyectos, liderar nuevas cosas, etcétera. Porque ya obviamente tu mente va a estar más descansada, más despierta, más relajada, para poder hacer proyectos más exigentes, porque obviamente los proyectos te desgastan. ¿Desgastan por qué? Porque tú tienes que hacer, manejar el estrés, manejar la presión, digamos, darte el tiempo para escuchar, y eso involucra gasto, ¿no? Un gasto que la empresa tiene que obviamente ofrecerte como rentabilidad al trabajo que estás haciendo. Esa es la motivación que ustedes tienen que perseguir dentro. Ahora, ¿cómo aplicarlo esto en el equipo de trabajo? Primero, desafiar. Tener proyectos que desafíen a las personas, proyectos fuertes, proyectos que realmente te motiven a que tú puedas cambiar, a que tú puedas exigirte, ¿no? Y tener metas parciales, obviamente, para llegar a ello. Y tener un buen sueldo o pedir una remuneración de dinero atractiva, obviamente con un gran proyecto de motivación y de desafío, es lo que va a mover las principales mentes de la organización, ¿no? Es por ello que nosotros vemos que a veces hay personas que obviamente están liderando grandes empresas, pero se van a otro país, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no les alcanza el sueldo para proyectos desafiantes, o no lo desafían como... Entonces hay muchos gerentes que se van, muchos jefes, muchos supervisores, porque ven que obviamente llegaron a un techo de motivaciones, que obviamente buscan unos desafíos profesionales mucho más fuertes, que obviamente el estándar profesional pueda subir más, ¿no? Obviamente su rendimiento, obviamente buscan un rendimiento constante, ¿no? Eso es lo que todo profesional tiene que buscar, todo líder tiene que buscar, que no se supere, que no hay un techo, sino ustedes puedan romper esa barrera e irse a nuevas promociones o nuevos retos desafiantes dentro, obviamente, de su perfil o dentro de lo que ustedes puedan, obviamente, retarse, ¿no? El liderazgo situacional, como le dije anteriormente, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Obviamente todos se sitúan en el lado de agarrar esta mascotita, ¿no? Como en la foto, ¿no? Sea Juanito, Pepito, todos van en busca de lograr un objetivo, ¿no? ¿Un líder se comporta siempre del mismo modo? No. El liderazgo situacional se apoya en la idea de que un líder puede actuar y adoptar diferentes estilos de dirección según la persona a la que esté dirigiendo, como le dije anteriormente, ¿no? Así el liderazgo se asociará a la madurez profesional de las personas, ¿no? A las que se va a liderar. Entonces, tenemos que tener claro esto. Como líderes, debemos nosotros camuflarnos a veces, ¿no? Obviamente, liderar y adoptar diferentes estilos en nuestra dirección con las diferentes personas que tratamos. Es un liderazgo situacional, ¿no? O sea, liderar, obviamente, un gerente va a ser liderar diferente a un supervisor o liderar diferente a un técnico o a un operario. Y nosotros tenemos que desarrollar un liderazgo situacional, obviamente. Y nosotros, como parte de un comité de seguridad y salud ocupacional, tenemos que liderar situacionalmente, porque tenemos varios cargos que tenemos que relacionarnos y tenemos que ser líderes en este caso. Tenemos que camuflarnos, obviamente, según la madurez profesional a la cual nos vamos a dirigir o liderar. La esencia de los líderes. Ingredientes básicos del líder. Visión. Es la idea concreta y clara sobre lo que el líder quiere realizar. El líder debe trasladar esa idea a sus colaboradores sobre lo que se desea mediante un proyecto de la empresa, ¿no? Obviamente, nosotros vamos a vender a un proyecto, vamos a vender una visión y los colaboradores tienen que sentirse motivados por lo que vamos a lograr. Ese es el primer paso de un buen liderazgo. La motivación, obviamente, del proyecto a realizar, la visión que ustedes tengan como empresa, nos va a ayudar a nosotros a desprendernos del ego, a inclusive madrugar, o inclusive comprometernos con tal que se desarrolle ese proyecto en particular. Esa es la capacidad de un líder de transmitir una visión, ¿no? De transmitir, obviamente, de comprar, obviamente, nuestra mente en realidad, ¿no? Obviamente, pues el líder tiene que vender esa visión y captar, obviamente, la atención y el desafío del colaborador. ¿Para qué? Para que trabaje con nosotros. Pasión. El líder ama lo que hace. Tiene que estar apasionado con su proyecto de empresa y con su día a día, ¿no? Obviamente, un líder sin pasión, un líder sin tener esa energía, sin tener esa fuerza, no va a lograr nada, ¿no? Y una integridad, obviamente, debe ser coherente con todo lo que hablo, con todo lo que soy, con todo lo que voy a hacer, ¿no? Si alguien me está mirando, no debo decir, porque alguien me mira, yo voy a hacerlo, sino debe ser yo mismo que tengo que ser coherente con lo que estoy predicando, lo que estoy hablando, ¿no? Un líder que no es así, la gente no va a creer. Obviamente hay un desfase de lo que soy con lo que digo, ¿no? Desfase de integridad. Asimismo, vamos a ver un video ilustrativo
¿no? Pero vamos a describir un caso para poder debatirlo y luego de esto hay un video ilustrativo, ¿ya? Primero hay una descripción del caso y quisiera que participen y que puedan leerlo, ¿no? Por ejemplo, Enrique es el técnico de prevención de riesgos laborales de una empresa, papelera dedicada de hace más de 30 años a la fabricación de papel cartón. Lleva un año trabajando en la empresa y ejerce de trabajador designado, ¿no? O sea, contratado. Además, la empresa tiene un concierto con un servicio de prevención ajeno. En la empresa trabajan 75 personas distribuidas en 5 turnos de trabajo. Durante el año que Enrique lleva trabajando en la empresa, ha realizado sin ayuda la evaluación de riesgos por cada uno de los puestos de trabajo de la misma. Se trata de una empresa con gran cantidad de maquinarias y líneas de producción en varios departamentos y áreas, puesto que para ello lo importante es la producción. También está preocupado porque acaba de pasar un informe de dirección con todas las medidas correctoras que deben de llevarse a cabo en la empresa. Y esta le ha contestado que si hacen todo lo que le sugiere deberán cerrar la empresa, puesto que hay que invertir gran cantidad de dinero y Enrique les insiste que al menos hay que solucionar con urgencia todas aquellas irregularidades consideradas como de alto riesgo en la evaluación. Al final, y después de algunas discusiones, llegan a un acuerdo, pero surge otro problema. Enrique debe realizar un plan de actuación preventivo y no sabe por dónde empezar. Mientras averigua cómo se gestiona la entrega de los equipos de protección individual, Enrique se da cuenta de que cada trabajador compra sus propios equipos de protección, sin comprobar su certificación y sin saber si realmente son adecuados o necesarios para el trabajo, ¿no? Quisiera que lo lean, le doy unos 4 minutos a lo mucho, y que me puedan decir, obviamente, cómo tiene que enfrentarse Enrique, obviamente, a esta actuación preventiva, ¿no? Que casi en medio del asunto lo que es al final, ¿no? Porque al final de todo, si bien Enrique se preocupa por todo, obviamente tiene que estar más preocupado por esta actuación preventiva, ¿no? Debe realizar un plan de actuación preventiva y no sabe por dónde empezar. Pero mientras está averiguando esta actuación preventiva, gestiona que la entrega de equipos de protección personal a los trabajadores y Enrique se da cuenta de que cada trabajador compra sus propios EPPs y sin comprobar su certificación y sin saber si realmente son adecuados o necesarios para su trabajo. ¿Quién está mal acá? ¿No? ¿Están desobedeciendo los empleadores, los colaboradores? No ven a Enrique como líder, porque Enrique obviamente está más de 30 años en la empresa, ¿no? Obviamente es designado y obviamente en la empresa son 75 personas, obviamente, y es un técnico de prevención de riesgos laborales, ¿no? Obviamente, además la empresa tiene 75 personas distribuidas en 5 turnos y Enrique lleva trabajando en la empresa y ha realizado sin ayuda de evaluación de riesgos para cada uno de los puestos de trabajo de la misma, ¿no? Obviamente, vemos que Enrique está ocupándose de todo prácticamente, ¿no? Y también, como dice, está preocupado porque acaba de pasar un informe de la dirección con todas las medidas correctoras que deben de llevarse a cabo, ¿no? Entonces, todas aquellas irregularidades, ¿no? En materia, hay una irregularidad que le preocupa más, que es la entrega de equipos de protección personal. ¿Quién está fallando acá? ¿Es posible que un colaborador compre sus mismos equipos de trabajo? ¿Es posible ello? ¿Qué falta en liderazgo acá? No sé si alguno quisiera participar referente al caso para poder pasar un video. Claro, también Jorge Armando. Claro, porque, por ejemplo, Jorge, obviamente, que diga Enrique, obviamente estaba a cargo de todo, ¿no? Obviamente, y eso no es liderazgo, ¿no? El liderazgo, obviamente, que mucho abarca poco aprieta, ¿no? El líder, obviamente, no tiene que asumir todas las funciones, ¿no? Por más que, obviamente, que quieran, y eso deja mucho margen, ¿no? Tú no vas a poder, como líder, ocuparte de cada tema, de cada rubro en particular, ¿no? Porque, obviamente, como líder tienes que saber delegar, ¿no? Inclusive, en algo de prevención, tú no te la puedes jugar con que te la sabes todo, ¿no? Obviamente acá le están faltando, obviamente, lo que es por ocuparse de todo, pica de todo, pero no hay un orden ni nada. Claro, debe haber un orden, obviamente, y él siendo líder, obviamente debe de ordenar y debe delegar, ¿no? Obviamente acá los trabajadores, obviamente, ven que hay un desorden, porque ellos mismos están comprando sus equipos de trabajo
sin comprobar su certificación, sin saber si son adecuados. O sea, están viendo que obviamente ellos ni lo obedecen, ni saben dónde están los equipos personales, ni hay directivas estrictas, ni alcance en tiempo, quizás. Entonces, ahí vemos que adolece. ¿Adolece de qué? Adolece de un plan de trabajo, adolece también de un liderazgo, ¿no? Y obviamente adolece que no hay un trabajo en equipo, ¿no? Y el trabajo en equipo es aquel donde tú comienzas a delegar y no seas un todista, que te ocupes de todo, que tenga varios años trabajando en la misma empresa, de repente no quieres competencia a tu costado, que alguien te ayude, etcétera, etcétera, ¿no? La culpa es del mismo por no informar a su empresa. Claro, también él, por ejemplo, no informa, obviamente, y quiera hacer de todo, ¿no? Como líder no se hace eso. Por ello, tienes un equipo de trabajo. Un equipo, obviamente, que te va a seguir, que te va, obviamente, a poder apoyar y ser el soporte para que tú hagas todas las cosas, ¿no? De repente él no ha sabido organizar, no tenía un plan de trabajo y se le ha escapado varias cosas que los trabajadores, obviamente, han dicho, no se ocupa de ello, nosotros vamos a ocuparnos, ¿no? No cobrar certificación. ¿Y esto qué puede pasar? Que utilicen EPPs en mal estado, que se pongan mal y crea una responsabilidad. El responsable es el mismo por no delegar a sus colaboradores, efectivamente, ¿no? O sea, no delega, ¿no? O sea, no sabe delegar, no tiene esa capacidad, obviamente, quizás tiene mucho ego, quizás es autosuficiente, no le gusta escuchar, o de repente tenga muchos conflictos con otras personas, o de repente quiere que se lo reconozca. Entonces, acá vemos que el principal grado de liderazgo es la colaboración, ¿no? Y no creérselas todas, ¿no? Obviamente buscar consenso, buscar escucha. Si alguien sabe más que tú, agradecido, ¿no? Ustedes ven en muchos portales, obviamente ya se acabó el tiempo acá y mucho también que nosotros hemos pasado por experiencias, ¿no? Incluso de formación de equipo de trabajo, ya obviamente cuánto nos hemos quedado a mitad del camino, obviamente, o quizás en ese reto profesional no hemos culminado bien, en este caso por tener esos esquemas erróneos de creencia, de saber más, ¿no? O sea, no está en la capacidad de saber más, sino está en la capacidad de consensuar los conocimientos que tengamos y de poder asumirlos como nosotros, ¿no? Porque en realidad si primamos más el proyecto, obviamente vamos a estar en una mejor altura, capacidad de poder controlar mejor nuestras emociones, ¿no? Porque ya no sabemos nosotros o no nos creemos más que los demás o eso que el otro, sino vamos a primar el proyecto en realidad, ¿no? Que no somos todistas, sino somos gente que obviamente que escucha, obviamente que desarrolla proyectos de forma madura, ¿no? Y eso es lo que se busca en esta clase de liderazgo, que se lo quede muy grabado, quizás más adelante, ¿no? Que por más problemas que tengan, que por más luchas que tengan o fricciones personales dentro del trabajo, tengan la madurez, obviamente, de si se han caído, han pateado el tablero en un proyecto, levántense una vez más y obviamente digan qué es lo que quieren en realidad o su porqué en la vida, ¿no? Un porqué en la vida grande, obviamente, para mí, para muchas personas, por ejemplo, es lograr una eficiencia profesional, un rendimiento tan alto, obviamente, que nada te pueda frenar, ¿no? O sea, el de alto rendimiento es no quedarte atascado por cosas, obviamente, eficientes personales, por más crudas que sean, te vuelves a levantar, obviamente, ¿no? En todo este liderazgo para que ustedes puedan crecer a nivel profesional, ¿no? En este caso, eso es lo que se quiere lograr, lo que quiero transmitir en base a todo este equipo de alto rendimiento que puedan formar, ¿no? Bueno, muy gustoso de escuchar. Le dejo un video, a ver, en el último, para poder finalizar la clase de hoy día, por favor.
Bueno, muy buenas noches, alumnos, con todos. Demos por finalizada la clase de hoy día. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por tu participación.